Vamos a Guayaquil, compañeros. Estamos en este momento ya con el ex vicepresidente constitucional de la República, abogado León Roldós Aguilera. Qué grato tenerle, señor abogado, muy buenos días. A la final, lo que queremos es conocer quiénes son los culpables de, francamente, la quiebra de nuestro país. La quiebra económica. Estamos exagerando que en el proyecto de la ley se omite identificar en la exposición de motivos y en los considerandos por qué el Ecuador está al borde de la quiebra. Porque no es de broma que nosotros expresamos, es puntualmente así advertido el documento que vamos a analizar con León Roldós Aguilera. Más que solo garantizar la impunidad del correato, es una forma de encubrimiento de circunstancias que necesariamente tienen que transparentarse. Y allí viene lo suyo. ¿Qué elementos fundamentales le preocupan, abogado Roldós? Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias a usted, Gonzalo. Mi saludo a quienes nos escuchan en Quito y en el Ecuador por Radio Democracia. Mire, el tema es que esta es una ley que yo la identifico como popurrí. Popurrí son esas canciones donde usted mezcla varios temas, y algunos no tienen nada que hacer el uno con lo otro, y de alguna manera esta ley tiene esa condición. Una mezcolanza infinita. Así es, hay de todas las materias. La práctica no la inicia este gobierno, la práctica la inició la ley Trolle el año 2000, pero este ya supera todo lo imaginable anterior, supera del ego, todo lo imaginable. Una especie de cajón desastre. O corte de retazos, ya. Entonces, ¿cuántas páginas tiene? A ver, extensa para estas páginas, a letra pequeña. No le escuché el número. Más de 200 páginas a letra pequeña, tiene 404 artículos y además reforma más de una decena de leyes, y eso significa que tiene más disposiciones generales, transitorias y derogatorias. Es decir, yo casi podría asegurar que de los que van a votar la ley, los informes y la ley en la Asamblea, si llega al 1% que ha leído el texto completo, milagro, porque además son textos complejos, no son fáciles de leer. Entonces, ¿comprendo por qué? Por la quiebra económica del Ecuador, porque la quiebra económica sí tiene que tener claro los ecuatorianos que es gravísima. Para salir de la quiebra económica había tres posibilidades. La una, seguirse endeudando, lo cual en este rato ya es muy difícil. Fuera del Fondo Monetario y otras entidades que su decisión está vinculada con el Fondo Monetario, al Ecuador se le cerró la posibilidad de endeudamiento. Salvo los chinitos, porque con los chinitos pues el negocio es redondo, de ida, de venida, le ven a la cobranza de petróleo, manejan la cobranza de petróleo. Ese ya es un negocio yo diría prácticamente de extorsión que se le hace al Ecuador ya. ¿Son mecanismos más audaces? Más audaces y realmente muy costosos para el Ecuador. Ya. Luego de eso estaba la posibilidad de subir el IVA, porque el IVA es un impuesto que es de recaudación rápida y voluminosa. Eso se quedó satanizado e imposible. De alguna manera están haciendo eso con el ICE, están subiendo casi todas las impuestos especiales. Algunos, como el de los celulares, por un lado le bajan el hacer los celulares, qué buena cosa, pero por otro lado, a los que son pospago, que es la mayoría de gente de pocos recursos, le establece un castigo
castigo tributario adicional. Entonces, alguien decía, el arreglo es con los importadores. Yo no creo. Yo creo que simplemente son las desesperaciones en que cae un gobierno ya, porque reforman casi todos los consumos especiales. Algunos como los licores y el cigarrillo, a mí personalmente como que no me importa, pero hay otros como el internet, como el uso de celulares, que sí me importa, digamos, porque no porque yo no lo pueda pagar, me importa porque hay personas que no podrán acceder a su uso si suben los costos, digamos. Eso es lo que me importa ya. Y luego de eso venía la posibilidad de las tarifas, de los precios de los combustibles, que se agotó esa posibilidad. ¿Por qué? Porque subieron correctamente los precios bajo el principio de eliminar el subsidio, pero en las compensaciones se quedaron cortos. En las compensaciones más se privilegió los perfiles empresariales. Yo creo que eso fue grave, que fue el caldo de cultivo en que hubo todo el levantamiento indígena y sobre todo de la oportunidad que se le dio a la violencia sí manipulada políticamente, porque de eso no hay la menor duda. Lo que pasó en la Contraloría es el símbolo del manejo político que se hizo del levantamiento en Quito en los días de octubre. Entonces yo creo que todo eso se agotó. Entonces ahora viene, vamos a meter tributos donde podamos. Entonces hay algunas irracionalidades, como por ejemplo aquello de querer establecer el principio de que la tributación sea sobre ingresos brutos. Ingreso bruto es lo que usted percibe. Claro. En este rato le ponen como base $100,000. El que gane más de $100,000 no puede deducir costo alguno, ni de educación, ni de salud, ni de alimentación, de nada. Al ingreso bruto, es a la vena. No importa cuánto sea su costo en vida. ¿Ya? Pero el tema es que en este rato... Pero, perdone, abogado, la mayor parte de la gente que ha ejercitado un acercamiento a esta ley orgánica, porque es ley orgánica, se conmueve de la cantidad de adjetivizaciones que recibe. Mire que dice que es una ley de transparencia fiscal y es una ley que confunde todos los temas. Es de optimización del gasto tributario, más bien da rienda suelta a un gasto dispendioso. Es realmente un nombre pomposo. Pero es que ahí no se queda, dice que es una ley que va a fomentar la creación del empleo, el afianzamiento de los sistemas monetario y financiero, el manejo responsable de las finanzas públicas. Una ley verdaderamente salvadora, León. No, es un nombre pomposo de la ley que no refleja su real contenido. Porque para comenzar, insisto, déjeme terminar con el tema del impuesto. Yo sé que la respuesta va a ser... La parte tributaria. Sí, es $1,000 el piso. Sí, pero por favor, después lo bajan a 50, después lo bajan a 30, después lo bajan a 20. Recuérdense que cuando se creó el IVA era 4%, después el 6%, después el 8%, después el 12%. Cuando se estableció el impuesto de divisa era el medio del 1% y ahora ya es el 5%. ¿Por qué digo eso? Porque es meter lo que la gente vulgarmente dice con vaselina. Se mete con vaselina en la economía de las personas. El principio es absurdo. El otro tema, regresamos al impuesto de plusvalía, o sea, en cuanto a compraventa de inmuebles. Acuérdense que fue toda una bronca con el correato y lo derogó de entrada el presidente Moreno. A veces la percepción que hay es de que el presidente Moreno tiene las mejores intenciones, pero realmente él es como la reina de Inglaterra o el rey de España, que depende de quiénes sean sus ministros, depende de quiénes sean sus entornos. Porque entonces usted ve desde el bandazo próximo al socialismo siglo XXI hasta algunas decisiones que pueden parecer de corte neoliberal. Pero yo lo que quiero es que haya claridad en el Ecuador en el tema. Y esa claridad pasa por varias cosas. Primero, también por respetar la voluntad popular. Se crea un directorio del Banco Central del Ecuador
que queda además fuera de los controles de la Superbanco, porque dice que el Banco Central no es un banco cualquiera, no, es un banco en términos económicos es un banco, que no es un banco comercial, es otra cosa, pero inclusive se le da Pero es un banco convencional. no, pero es un banco, se le da la oportunidad de hacer negociaciones con las entidades financieras públicas, y eso es un negocio bancario. ¿Por qué digo esto? Porque establecen, tomando el ejemplo de la Reserva Federal Americana, establecen largos periodos, 6 años de periodo para los vocales. Pero ¿dónde está el problema? 6 años significa periodo y medio presidencial. Y la Constitución dice que el Banco Central depende del presidente de la República, lo cual es una barbaridad conceptual, pero está en la Constitución. ¿Ya? ¿Y esto qué significa? Que si hoy día se designa directorio del Banco Central, igual pasa en la Junta de Regulación que se establece la Junta de Regulación Económica, se designa director del Banco Central, los directores duran hasta la mitad del siguiente periodo, porque son 6 años, sí. Ojo, se come todo. Y entonces, ¿para qué elegir un presidente de la República? 6 años. Es una barbaridad. O sea, seguirían todo el periodo presidencial siguiente inclusive. Y todavía les queda un tiempo más. Entonces, todo esto son irracionalidades. O sea, yo estoy de acuerdo que tiene que haber una estabilidad técnica, no política. De acuerdo. Pero si la Constitución dice que el presidente de la República es responsable de la política monetaria y el crédito de un país, entonces no puede ser que el actual le deje comprometido el equipo para los próximos 6 años, no puede ser. ¿Y cómo se logra estabilidad técnica? Ya. No, y no es, déjeme algo más, porque en Estados Unidos, verdad que duran largo periodo, un periodo presidencial, pero son nombres propuestos por el presidente de la República, sometidos al escrutinio público y a debate en la Comisión del Congreso de los Estados Unidos. Es decir, hay todo un proceso. El que llega a ser director de la Reserva Federal es un tipo respetado por todas las corrientes políticas en Estados Unidos. O sea, es una categoría muy superior a decir decide el presidente de la República los vocales, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que todo eso hay que trabajarlo. Que hay 30 días para trabajarlo, difícil los 30 días. Mi percepción es que este proyecto va a ser negado en su conjunto. ¿Por qué va a ser negado? Porque para ser aprobado requiere la mitad más uno de los asambleístas. Y no lo va a tener. Pues no creo que Social Cristiano, no creo que creo, ni tampoco todos están confundidos. Van a votar a favor. El problema es que una vez que esté que sea negado el proyecto como tal, tiene que rehacerse. Va a donde el presidente de la República para el veto. Claro. Entonces yo creo que tenemos que aportar para que en el Ecuador haya un veto orgánico, coherente, que fije el presidente, porque en cambio el veto es casi imposible tumbarlo. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esta forma de objetar? Ya, a ver. Orgánicamente. Se aprueba la ley con 2 o 3 artículos. O sea, 2 o 3 artículos se aprueba la ley. El presidente va y dice, el presidente, no, yo insisto que tiene que haber este tributo. Yo insisto que tiene que haber lo de acá. Yo insisto que tiene que haber lo de acá. Y esto se llama los vetos del presidente de la República. Los vetos van donde va otra vez a la Asamblea, pero a diferencia actual, que para aprobarse el texto, requiere la mitad más uno de los asambleístas, en cuanto sea por la vía del veto, y esto es importante que se escuche, por la vía del veto, para que el veto no pase, se requiere 2/3 de los asambleístas. Es decir, bajo el sistema político, jurídico en este rato, la posibilidad que un veto presidencial pase es elevadísima. Es elevadísima, claro. Ya. Entonces yo creo que hay que hacer conciencia en el Ecuador. Entonces, ¿cuál es el camino, León? Trabajar los textos, debatir los textos, aunque se vaya a negar los textos, porque va a haber luego un texto siguiente.
Y al presidente hay que apoyarlo en los textos. Ya. Y tiene que ordenarse a la transparencia total. Pero ¿qué hace con 200 páginas de letra pequeña? ¿Cómo rehace eso? Es muy complicado. Yo creo que se puede trabajar, pero es muy complicado. Ahí el problema es que todos los que están trabajando en el ministerio y en el equipo de gobierno tienen que bajarse a la nube. La nube del poder es terrible. La nube del poder es, yo tengo razón. ¿Y quién cree que le llevó a esa nube? Bueno, yo creo que las circunstancias. Y no se olvide que del otro lado tenemos el hecho político real de un sector de la CONAIE y otros sectores que están en confrontación clarísima porque responden a otro esquema de pensamiento. Claro. Yo lo que creo es que en un país que está al borde de entrar a un proceso electoral presidencial, en un país muy fracturado en este rato, es complicado una ley. Entonces, tiene que haber la coherencia en una ley que se tramite y se apruebe. Entonces, ¿qué sugiere usted? ¿Otro tipo de cronograma? Yo sugiero que hayan las observaciones que deban haber de todos los sectores, porque la definición de la ley va a estar en los vetos que el presidente de la República establezca la ley. Ahora, si la ley es negada pura y simplemente, ahí sí ya no hay posibilidad de veto. Pero en cambio, este es un país asfixiado. Este es un país que en este rato no tiene liquidez. Yo algún rato dije, mire, yo creo que se quiebra. Sí, yo creo que el sacrificio tenemos que hacerlo todos los ecuatorianos. Lo que no cabe es la irracionalidad, ni cabe los encubrimientos. Multiplicar los tributos no conviene, pues. Así es, así es. Preferible mover la base imponible 3 años, algo que sea más simple, y no intentar montar un esquema que además se convierte en el esquema de encubrimiento de la corrupción del correato. ¿Me repite, por favor, y con qué sustento usted hace esa afirmación? ¿Por qué? Porque simplemente en ninguna parte de la ley se refiere al hecho de la corrupción, no se compromete transparencia real. La transparencia real es que no puede haber nada oculto en un país. La negociación pública no puede ser oculta. No puede crearse islas diferentes. Mire, mencionaba Banco Central. Se establece en la normativa que está en este caso del proyecto que la ley de contratación pública, que es para la contratación pública general, que la ley administrativa y el Código de Trabajo, que es para relación laboral, ya, no rigen el Banco Central sino temporalmente, porque después el Banco Central va a dictar su propio normativo. No, eso no cabe. Bien. Hay vicios en la ley de contratación pública, hay que corregirlos. Lo que no cabe es crear islas de poder bajo el supuesto que son autónomos, no. Ahora, en materia tributaria, a usted lo que le preocupa es que multiplica y multiplica tributos con textos que pertenecieron en su mayoría a los que prepararon en el tiempo de Correa, claro. Así es, ya están hechos los textos. Los textos los desempolvan y le agregan una coma. O sea, han desempolvado un proyecto de Correa prácticamente. ¿Y cómo se deja engañar el presidente? Bueno, yo creo que... ¿O son los mismos? La debida fuente de información. En materia de impuesto a la renta, introduce el principio de que se tribute sobre ingreso bruto, como usted decía de comienzo. 0 deducciones. Ahora con una base de ingresos por encima de $100,000. Pero luego la van a desaparecer. El principio es lo complicado, lo grave. Así es. Otra cosa es que haya los controles adecuados, la fiscalización, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero tiene que haber una normativa racional. Lo que usted no puede es usar normativas irracionales solamente para recaudar. Eso es imposible. Ahora, se establece un Banco Central del Ecuador de una autonomía que ninguna entidad puede controlarlo y con una multiplicidad de privilegios, con protecciones a sus dignatarios que, como usted decía, se les va a nombrar para un periodo gigante, desmesurado. Entonces, ¿qué buscaría ahí el señor presidente Moreno? A ver,
Eso es, perdónenme, la percepción que a uno le queda, es que en el equipo próximo al presidente Moreno están haciendo fila los que quieren ir al Banco Central del Ecuador. Y entonces están ya asegurando su carguito para los próximos 6 años. Esa es la percepción que a uno le queda. Y llega a dos barbaridades. La una, establecer de que siempre que alguien le reclame algo, será el Banco Central el que deba asumir su defensa y pagar los costos. Y en otra parte establece que nadie en el Ecuador pueda iniciarle alguna acción contra ellos, sino solamente el fiscal general del Estado. Perdóneme, parte de la democracia es que yo puedo cuestionar a quien quiera y puedo reclamar lo que yo quiera. Esa es parte de la democracia. Que otra cosa es que si va a la vía penal, solamente puede intervenir el fiscal acusando a nombre del Estado. Yo puedo acusar por particular. Son dos cosas diferentes. Entonces, cosas como estas, hombre, a ver, la percepción que queda es que los que están atrás del proyecto ya forman un equipito que estamos listos para ocupar los cargos que estamos creando. Y eso no debe ser así. Quizás vale una transición poner que nadie de los que han estado en este proyecto puede ocupar esos cargos. Porque la percepción que se lleva es a eso. Ya, la continuidad. Ya tengo chamba. Ya tengo la beca, digamos. Ya tiene beca para largo trecho. Ya, eso no puede ser. Entonces, porque eso distorsiona las cosas. Yo personalmente puedo apreciarlo, valorarlo. Pero puede que estén sorprendiéndole al señor presidente, los interesados, desde luego. Hay personas que no conocen, y el que no conoce simplemente trabaja sobre lo que le presenta. Por eso yo creo que el Ecuador requiere un debate abierto, público. Eso requiere el Ecuador en este caso. ¿Y quiénes deberían intervenir, perdón, abogado? Todos los que quieran intervenir, porque la democracia es esa, la libre intervención, el libre aporte en el Ecuador. ¿Cuál sería su aporte fundamental que repare, digamos, estos equívocos? Yo creo que debe trabajarse textos alternativos y aprovechar que hay prácticamente unos 30 días entre lo que falta del proyecto de ley y lo que prepara el veto, para que esos temas se discutan abiertamente en el Ecuador. Lo que no puede ser manejado en reserva estos temas. Y todo partiendo de un supuesto de la transparencia que es lo esencial en el Ecuador. Me voy a quedar después de unos instantes con la doctora Ruda Regui, que es la superintendenta de bancos. Ella dice que el proyecto tributario pone en riesgo incluso el sigilo bancario. No nos ha explicado todavía cuáles son las consistencias de esta preocupación. El proyecto tributario pone en riesgo el sigilo bancario. Ruth Arregui, superintendenta de bancos. ¿Usted tiene alguna opinión o le falta esclarecer la queja o preocupación de la doctora Arregui? A ver, yo creo que la doctora Arregui, yo no conozco ese contenido puntual, ha hecho una defensa excelente de la superintendencia de bancos, porque realmente en todo este esquema, algunas cosas planteadas por la superintendencia las han acogido en el proyecto, pero las mínimas. Y lo que es fundamental, garantizar así, simple y claro, el adecuado control y la posibilidad de sanción de la superintendencia no tiene la fortaleza adecuada. Para comenzar, hay un tema económico que a mí me parece terrible, que antes del gobierno Correa no se daba nunca, que hay una contribución que tienen que pagar las entidades controladas y que en el caso de la supercompañía va a la superintendencia de compañía. En el caso de la superbanco no. La recarga del Estado y va a la cuenta única y la suelta con cuenta gota. Eso no puede ser, porque justamente son limitaciones que se producen. Son limitaciones absurdas, porque además es una malversación de fondos lo que se está haciendo si se emplea esos recursos para otros pagos. El concepto de la cuenta única responde a otro principio, responde a que no hayan cuentas saltadas, por eso tiene que haber la subcuenta en la cuenta única. Cosas como esta, o sea, la superintendencia fue minimizada y atropellada en el gobierno de Correa. Y yo creo que Hug está haciendo un gran esfuerzo porque se respete el principio institucional, no es a ella en singular, es el principio institucional que hay que respetar.
Superintendenta, me da mucho gusto en saludarle. ¿Cuál es la principal preocupación de las que el ex vicepresidente constitucional de la República, León Roldós, también dice estar un tanto preocupado? ¿En qué coinciden básicamente? Si usted no le ha escuchado, le repite cuáles son las preocupaciones que usted tiene, León. A ver, yo creo que esta es una ley de silla popurrí, porque Sí, contra retazo, cajón desastre, como quiere decir, sí, tiene sí. mil temas. Y entonces esto lleva a que no se pierda la visión Oh, un popurrí de temas, ¿no? de la ley. Aló. Un popurrí de temas. Dejemos en Así. claro aquello. Sí, entonces esto lleva a algunos errores y omisiones. Yo creo que es bueno fortalecer la autonomía, yo creo que hay algunas racionalidades que se pueden introducir, pero sobre todo hay que evitar las irracionalidades tributarias y la situación inelástica de poder. Mire, si mañana es presidente cualquiera que sea presidente, llega con un programa de gobierno y se encuentra que ya en la Junta de Política ya hay designado para 6 años y el director del Banco Central está designado para 6 años y de acuerdo con la Constitución, la responsabilidad suya son esas políticas, ¿qué hace? Es inelástica, absolutamente inelástica. Entonces yo creo que, por ejemplo, esa decisión tiene que ser vinculada con una apertura mayor para designar a los vocales de estos organismos. O sea, una postura mayor. Ciudadanos que admiten todas las pruebas, que admiten taxas públicas, que admiten lo que debe hacer. Porque así es en Estados Unidos. Porque la mención que se hace en la Reserva Federal de Estados Unidos, el directorio, son designados a largo plazo, sí, claro, pero con unos escrutinios, perdónenme usar la expresión tan fuerte del carajo, le escrutan todo, digamos. Y eso es lo que el país requiere. Yo creo que la urgencia nos lleva a errores. Entonces lo importante es solucionar los errores. Yo creo en las buenas intenciones. E insisto, este es un país que requiere urgentemente una solución. Si no, puede saltar en pedazos la economía. La declaración del señor Pompeo o de cualquiera, está bien que las haga, pero eso no soluciona la crisis interna del Ecuador. Muy bien, con estas sugestiones y advertencias y reflexiones que siempre van por óptimos caminos dichos por León Roldós Aguilera, quisiéramos que él vaya conociendo cuáles son sus preocupaciones capitales respecto de este proyecto que pone en riesgo, según usted, incluso el sigilo bancario. Doctora, bienvenida. Saludando a León Roldós en la ciudad de Guayaquil. Muy buenos días. Buenos días, señor Rosero. Un gusto también saludarle, León, allá en Guayaquil. Mire, el proyecto de ley tiene una serie de reformas, como ya bien lo ha mencionado el abogado Roldós, en las cuales no se hace una reforma integral o no se hacen reformas que le permitan a este nuevo marco legal mejorar con relación al que ya tenemos. Esa es una primera cosa. Es decir, sí contempla... Pero ¿cómo me prueba? Le pueden decir. Verá, sí contempla una serie de reformas, lógicamente que sí. Hay más de 250 artículos que reforman al Código Orgánico Monetario Financiero. Pero dentro de esos 250 artículos hay todavía ciertas debilidades que no permiten que se ejerza en debida forma el control y la supervisión en el caso de la Superintendencia de Bancos. Cuando yo me refiero a que se pone en riesgo el sigilo bancario o la reserva de la información, es porque en este proyecto de ley se cambia el marco de la estructura, digamos, del diseño institucional que tiene actualmente la Corporación de Seguro de Depósitos, es decir, el COSEDE. Y entonces, este COSEDE ya no va a tener, como ahora tiene, un directorio, sino que directamente va a depender de la Junta. Y a su vez la Junta va a nombrar al gerente general. Pero a más de esto, introduce una reforma en donde dice que no va a tener restricción respecto de la información del sector financiero. Entonces, cuando se refiere a esto, se refiere a que va a manejar información también personal de los depositantes.
Entonces, esta información hoy en día solamente la tiene por reserva, por ley, la Superintendencia de Bancos, porque la Superintendencia de Bancos tiene, además, constitucionalmente, la obligación de precautelar por los depósitos del público y por la estabilidad del sistema financiero. Entonces, si el COSEDE, bajo la nueva estructura, bajo el nuevo diseño que están haciendo, va a tener acceso irrestricto a esta información, quiere decir entonces que esta información ya no va a estar solamente resguardada por la Super, sino que va a ser de conocimiento. Se dispersa. De una institución que... O acoge otro monopolio de decisión. O sea, está a disposición de otra institución de la cual, digamos, solamente va a quedar un gerente que va a ser nombrado por la Junta. De periodo larguísimo. El de periodo larguísimo es, por una parte, la Junta y por otra parte, sí, el directorio del Banco Central. Larguísimo en el sentido de que no existe en el Ecuador, y ya lo explicó León, no existe en el Ecuador una tradición respecto de periodos de sexenios. Mire que el presidente de la República tiene un periodo de 4 años, las autoridades de control son nominadas para 5 años, entonces es larguísimo. Pero volviendo un poco a cuáles son las limitaciones que le ponen a la superintendencia, a la de bancos sobre todo, tiene que ver con que la Constitución ya le dice a la superintendencia que es una entidad autónoma, administrativa, presupuestaria, financieramente. Pero no basta con que la Constitución lo establezca en el sentido de que, siendo la Carta Magna, debería tener todas las leyes que se emiten, ¿no es cierto?, deberían respetar entonces lo que dispone la Constitución. Pero varias de las leyes que se han ido emitiendo en el transcurso del tiempo, no solamente el Código Orgánico Monetario y Financiero, sino otras leyes, lo que han hecho es restarle estas capacidades y esta autonomía a la superintendencia. Y al restarle la autonomía, usted lo que está es mutilando, ¿no es cierto?, esta posibilidad del ejercicio de la supervisión en la más amplia profundidad en que se puede hacer. ¿Pero qué se pone en riesgo? O sea, la autonomía permite que no existan injerencias ni ninguna participación que le pueda restringir las capacidades de hacer la supervisión. Entonces, es decir, si usted empieza a tener problemas de que no tiene el presupuesto para hacerlo, de que no tiene la estructura organizacional para hacerlo, que no puede asegurar una carrera institucional a los funcionarios, entonces ahí ya tiene usted una serie de limitaciones. ¿Y quién quiere más poder? Bueno, en esta coyuntura, con este recambio. Con esto lo que estamos haciendo es seguir manteniendo la Junta y el Banco Central como una función del Ejecutivo, por supuesto, pero nosotros decíamos Por eso le digo, quiere manejar presidencia de la República. Y actualmente lo hace, porque actualmente el presidente de la Junta es el ministro, pero justamente por eso... Pero se los ve más ambiciosos. Justamente por eso. De poder, digo yo. Si usted va a introducir una reforma con la que usted pretende mejorar esta arquitectura institucional que rige el sector bancario. ¿Qué riesgos corre? Usted debería buscar entonces que esto por lo menos mantenga ciertos niveles de independencia. Y por eso es que nosotros habíamos recomendado que, por supuesto, sea el presidente de la República el que nomine, ¿no es cierto? Pero los que nombren sean los de la Asamblea, para que entonces existan pesos y contrapesos a la hora de que la Junta haga la regulación. Porque de lo contrario, si es el Ejecutivo el que diseña la política pública, si es el Ejecutivo el que la regula, si es el Ejecutivo el que la ejecuta, entonces tiene enormes conflictos de interés. Asimismo, nosotros habíamos recomendado que en este diseño que hace... ¿puede encender algún conflicto de intereses que Claro. se pueden dar de entrada? Bueno, el hecho de que diseña la política pública, regula, ejecuta la política pública y él mismo se evalúa. Entonces, no existe de ninguna manera un contrapeso, ¿no es cierto? Pero las otras cosas que deja un poco... ¿Tambaleando? Como tambaleando o no fuertes, tienen que ver con que si bien se habla de los grupos financieros,
la regulación no contempla realmente todos los instrumentos y las herramientas que necesita la Superintendencia de Bancos para poder ejercer el control de los grupos financieros. Y esto limita entonces la capacidad de requerir a estos grupos financieros, ¿no es cierto?, el adecuado manejo de sus riesgos. Entonces, esas son cosas que quedan muy limitadas. Las otras cosas que quedan limitadas es, también nosotros habíamos recomendado, porque el mundo, digamos, va para adelante, pues el mundo, evoluciona, camina. En las mejores prácticas internacionales, que se conocen como sanas prácticas internacionales, usted debe haber escuchado más de una vez que en muchos países la forma de calcular el patrimonio, el capital de la banca, de las instituciones financieras, pasó desde los años, digamos, 70, 80, 90, en donde teníamos nosotros Basilea I, después vino a inicios de los años 2000 Basilea II. Hoy estamos ya a puertas de Basilea III, para muchos países ya están en la implementación y Ecuador todavía no lo ha hecho. ¿Qué significa esto y por qué es importante para el Ecuador? Usted estaba en ese propósito. Así es, y estoy en ese propósito. Significa el mejorar la calidad del capital de las instituciones financieras. ¿Y por qué es importante mejorar el capital? Porque no nos olvidemos que las instituciones financieras, ¿no es cierto?, hacen intermediación financiera con los depósitos del público, es decir, con el ahorro de las personas, de los ciudadanos del Ecuador. Entonces es necesario... Delicada circunstancia, además. Entonces es necesario que sean cada vez instituciones más sólidas, más solventes, más fuertes, mejores gestionadores de los riesgos. Más estables en sus propósitos. Exacto, mejores gestionadores de sus riesgos para que entonces el capital, ¿no es cierto?, pueda efectivamente asumir o respaldar o resguardar esos riesgos que asume la intermediación financiera. Superintendenta, ¿podría usted proporcionarnos información y comprobarnos de que el proyecto, en esencia tributario, sí pone en riesgo el sigilo bancario? ¿En qué condiciones? ¿O por qué dice usted esa afirmación? Esto que le decía yo, porque ya no va a ser la información reservada solamente para la superintendencia, sino va a estar a disposición de la Corporación de Seguro de Depósitos. Y la Corporación de Seguro de Depósitos es una herramienta que se activa si usted requiere, no es cierto, Dios no quiera, pero si usted requiere, en el caso de que una institución financiera entre en liquidación. Entonces, inmediatamente lo que hace el seguro es cubrir el depósito, el que está garantizado. ¿Y ahí qué distorsiones se pueden dar? Bueno, que la información esté a disposición. A disposición de todos, para un manipuleo. De una institución que no es autónoma, sino que es nada más que una herramienta que lo que hace es servir de pagador. O sea, el sigilo es clave. El sigilo es clave para el resguardo de los depositantes. Para el Estado. Claro, por eso es para la comunidad inclusive. Claro, por eso es que usted no se olvide que el artículo 309 de la Constitución, mire, el peso de la responsabilidad que otorga las superintendencias, dice, estas entidades serán autónomas, los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente. Es decir, hay una fuerza de ley, ¿no es cierto?, para el cumplimiento del ejercicio de la supervisión que pesa sobre las instituciones que hacen el control, es decir, las superintendencias. Entonces, esto es muy importante. Y lo otro que nosotros habíamos recomendado y lo hemos hecho a través de la comisión a la que comparecí yo el día viernes, y que muy gentilmente además nos dieron el espacio para que podamos nosotros también hacer nuestras recomendaciones. Nosotros tenemos dos bloques importantes que se necesitan regular de cara al futuro. Estos dos bloques importantes tienen que ver con promover la inclusión financiera, es decir, darnos las herramientas para que efectivamente en el Ecuador mejoremos los indicadores de inclusión financiera. Los hemos perdido en los últimos años, hemos perdido alrededor de 20 posiciones en los últimos años. Y lo otro tiene que ver con mejorar los niveles de protección de los usuarios de servicios financieros, ¿no es cierto? Y respecto del manejo de los datos crediticios.
es decir, respecto de la central de riesgos, darle a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos respecto de la protección de sus datos. Entonces, estas cosas son muy importantes para que si vamos a hacer una reforma de tal magnitud, de una vez la hagamos completa como se requiere, porque usted sabe que para hacer reformas legales pasan muchos años, se necesita el concierto del Ejecutivo, de los intereses de los distintos grupos de interés, digamos, pero además también de la propia Asamblea. Entonces, no es tan fácil el poder cambiar el diseño institucional, sobre todo de un sector tan importante como es el sector financiero. Entonces, aprovechemos que efectivamente se está haciendo una reforma de tal magnitud para de una vez dejar corregidos todos aquellos espacios que otros marcos legales han dañado o los han desvirtuado y el propio Código Orgánico Monetario Financiero no alcanza como para poder hacer esta regulación. Superintendenta, ¿usted qué opina de la autonomía del Banco Central, tal y como ha sido entendida en la tradición de los últimos meses o años? ¿Cómo está rigiendo la autonomía del Banco Central y qué preocupaciones encierra desde su particular punto de vista? Esa autonomía que ninguna entidad logre controlarla, es decir, que mantenga sus privilegios con protección a sus dignatarios, en términos de que permanezcan en esos lugares de acción hasta más de 6 años y cosas por el estilo. ¿A usted le preocupan los plazos, los periodos? A mí me preocupa que nosotros, a través de una ley, un poco como que nos salgamos de esta seguridad jurídica. ¿De esta tradición, tal vez? De la seguridad jurídica que nos da la Constitución. La Constitución en el 303 dice que la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. Quiere decir que el Banco Central entonces es una institución que es parte del Ejecutivo. No le confiere autonomía la Constitución, pero desde el punto de vista nuestro de supervisor, digamos, de la Superintendencia de Bancos, nosotros creemos que el Banco Central necesita independencia. No autonomía. Son dos cosas distintas. Dos cosas totalmente distintas. La independencia se consigue a través de lo que acabamos de decir hace un momento. Más que la palabra, más que usted ponga en la ley que una institución es autónoma o es independiente, es cómo usted diseña, cómo usted se garantiza que existe esa autonomía o que existe esa independencia. En el caso del Banco Central, nosotros creemos que necesita esa independencia y la única forma que el Banco Central podría tener esa independencia es cuando usted nombra un directorio con contrapesos. Es decir, que no sean todos los integrantes del directorio simple y sencillamente de una misma nombrados por el Ejecutivo, sino que tenga algún tipo de contrapeso. Es decir, ¿cómo diseña usted? Lo mismo que pasa con la banca pública, ¿no? ¿Cómo diseña usted entonces que esos directorios tengan unos contrapesos en las designaciones para que entonces sean independientes? Esa es una parte importante. Y en términos de que el Banco Central no tenga ningún tipo de control, en términos de lo que hoy sucede, ¿no es cierto? Hoy en día, en la Contraloría hace el ejercicio del control de los fondos públicos, por supuesto, que vienen del presupuesto del Estado, y la Superintendencia de Bancos hace una supervisión de las operaciones financieras. Pero ¿por qué hace esta supervisión la Superintendencia? ¿Por qué está diseñado esto? Porque no se olvide que esto no es de ahora. Esto se diseñó en el 1926 cuando vino la misión Kenmerer y fundó por una parte la Superintendencia, o creó por una parte la Superintendencia de Bancos y por otra el Banco Central, e hizo este diseño. ¿Por qué es importante este diseño? Porque no nos olvidemos que el Banco Central, de todas maneras, es el que resguarda, calcula el encaje. Entonces, el encaje es, ¿de dónde sale el encaje? Del depósito de los ahorros del público.
Entonces, esas son las razones por las cuales se necesita que efectivamente la superintendencia mire las operaciones, porque no hace otra cosa la superintendencia, ni tampoco tendría objeto, ¿no es cierto? Ujú. Pero no puede ser entonces que el Banco Central por sí mismo se autocontrole. No, digamos, en el Ecuador no existe este superpoderoso institución, ni el presidente de la República esté exento de los controles que hace tanto la Contraloría y es objeto de fiscalización, ¿no es cierto? Ninguna otra institución existe, ni la Asamblea Nacional tiene estos súper plenos poderes. Realmente se necesita, para que las instituciones puedan manejarse de manera adecuada, se necesitan siempre pesos y contrapesos que se traducen en controles. Y en términos también del diseño institucional, de cómo la superintendencia, por ejemplo, o las superintendencias, que eso es bien importante, las superintendencias, de acuerdo a lo que dice el artículo 204 de la Constitución y 309 de la Constitución, dice que son autónomas en la parte financiera y presupuestaria, es decir, ya confiere la Constitución esta calidad de autonomía. Pero para el cálculo que requiere la superintendencia de su presupuesto, desde la propia misión Kenmerer, se estableció que esto provendría de una contribución que hacen las instituciones controladas. Es decir, la banca, en un cálculo del pormilaje, hace una contribución para que pueda la superintendencia hacer la supervisión y el control. Y así es como se han mantenido durante los últimos años. El problema está en que en el Código Orgánico Monetario Financiero, este artículo que existía en la Ley de Instituciones Financieras quedó obviada. Cuando pasa en estos diseños de ley que son un poco engorrosos y usted pone suprímese, a veces se le van las supresiones. Pues en ese código se fue esta disposición y hoy en día estamos un poco complicados porque el Código Orgánico Administrativo exige que en las leyes se diga exactamente cómo se tiene que proceder para que entonces haya una seguridad jurídica. Y eso mismo pasa con el régimen sancionatorio. Es decir, mientras puede decir la ley que la superintendencia de bancos sancionará a las instituciones, ¿no es cierto? Pero mientras no diga cómo van a sancionar, ¿no es cierto? Mientras no estipule o no tipifique las sanciones, es difícil que se pueda ejercer esa sanción, por una parte. Y por otra parte, el régimen sancionatorio tiene que ser exactamente igual para todos los sectores controlados. ¿No es un celo de la superintendencia? No. Es más, en la ley ¿Le quitan poder de alguna manera? Lo que pasa es que no le permiten ejercer el poder, porque no basta con que diga. Con esta modificación, o antes mismo no le permitían. Antes, porque la ley de seguridad social. ¿Pero usted defiende la intervención de la superintendencia? La sanción. En términos de sanción. El régimen sancionatorio, sí, porque tiene que ser, primero. Alguien tiene que sancionar. No, pero además, si usted no sanciona, por más que supervise, por más que controle, ¿cuál es la fuerza que tiene? ¿Cómo me hago respetar? ¿Cuál es la fuerza ¿no? que tiene? Claro. Y además, ¿hasta dónde llega la superintendencia? Pero usted sí tiene delitos no individuales, desde luego, no, sino institucionales. No. El problema está en que solamente tengo esa fuerza para ejercer la sanción con la banca privada. ¿Y usted piensa defenderla? Defenderla. A esa fuerza. Defenderla, pero además hacerla transversal para todos los sectores que yo controlo. Usted no se olvide que yo controlo al sector bancario, público, privado, pero también a todo el sistema de seguridad social. Y ahí es donde se queda el régimen sancionatorio. Porque tengo la obligación por la ley de controlarlos, pero no tengo la capacidad de ejercer la sanción. Superintendenta, tenga la bondad. ¿Cuál es el riesgo para el sigilo bancario? Bueno, el riesgo es que se ponga... Con este proyecto tributario. Claro, que se ponga a disposición de otras instituciones una información que es de carácter reservado y sobre todo que es de carácter personal. ¿Qué podría acontecer de peligroso, digamos, de tinte peligroso? ¿Qué podría acontecer?
que esté a disposición de instituciones que no tienen la obligación constitucional, ni el mandato, ni la fuerza respecto de su propia actuación. Porque de acuerdo a la Constitución, la actuación de la superintendencia tiene una sanción de carácter administrativo, civil y penal. En estos tiempos, ¿para qué sirve el sigilo? El sigilo es guardar, digamos, no divulgar la información de carácter personal respecto, por ejemplo, de los depósitos. Sí. ¿No es cierto? Entonces, si usted pone en conocimiento, pueden haber... O dejo en libertad para que me rebusquen, por decir de alguna manera, claro, en malos términos. Pero sobre todo porque pueden producirse afectaciones, digamos, en manos de gente inescrupulosa o de delincuentes, ¿no es cierto? Información respecto de sus recursos, de sus depósitos, puede ponerle a usted... Quedaría en muchas manos, ¿no? Sobre todo puede ponerle a usted en ciertos niveles de vulnerabilidad respecto de su ahorro. Exactamente. Pero, superintendenta, ¿para qué quiere el gobierno el control bancario y financiero conocerlos? Bueno, el gobierno no es que quiera, yo lo que creo es que no ha habido, que hay espacio para mejorar esta propuesta que tiene el gobierno. Generalmente cuando se hacen estas leyes digamos, tan extensas en corto plazo, con tantos actores, que involucra además tantas reformas, la super a veces se vería muy limitada. La superintendencia, porque se dispersaría en un montón de controles y perdería el peso de un control tan técnico y tan pegado a ley como el que le ofrece al país, a la institucionalidad y a las personas la superintendencia de bancos. Claro, sobre todo porque de acuerdo a lo que dispone ahora la Constitución, son funciones de la superintendencia, y si esas funciones digamos, se colocan en otras instituciones, parecería ser una arrogación de funciones para las otras instituciones, o también lo que podría suceder es que entonces usted sabe que cuando usted distribuye o no focaliza quién efectivamente hace qué rol y qué cumple, entonces ahí usted también tiene unos problemas en cuanto a traslape de funciones entre las instituciones, y no puede identificar y tipificar claramente a quién le corresponde cada función. En el caso de supervisión y control, que la Constitución le demanda a las superintendencias. En este caso, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, en lo que le corresponde, y la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores, en lo que le compete. Aquí yo seleccioné el numeral 4, que dice que las reformas no corrigen el problema de que la superintendencia ha sufrido en los últimos años la limitación a sus capacidades de sancionar o sancionatorias. Esta capacidad es importante porque otorga al resto de los mortales responsabilidad jurídica, más que todo seguridad jurídica. Seguridad jurídica, sí. En la propuesta, las funciones no quedan explícitas, no quedan determinadas o explicadas. Esto puede provocar que los entes controlados, o sea, los bancos, las entidades de seguros, la seguridad social, mucho cuidado, la seguridad social, objeten las sanciones. Esto comenta expertos como Alberto Méndez en auditoría financiera. ¿Usted qué le parece este punto de vista? Es correcto. Es decir, si en la ley no consta, no se tipifica esta capacidad y la forma en cómo se hace el régimen sancionatorio, es un poco huérfana, es decir, la superintendencia queda un poco huérfana
a la hora de hacer el control y a la hora de hacer las recomendaciones y en muchos de los casos incluso los correctivos, porque no se olvide que la supervisión se caracteriza por tener una supervisión preventiva, pero también tiene una supervisión correctiva cuando se encuentran inobservancias a la ley. Entonces, si hay inobservancias a la ley... No se queda en el alerta, sino que sanciona tal vez. Así es. Y entonces... ¿Sanciona? Claro que sí. Sanciona y además la capacidad de sanción va desde una sanción administrativa a una sanción pecuniaria o una sanción incluso de destitución, cuando la gravedad de la inobservancia a la ley ha sido tal que entonces la superintendencia puede hacerlo. Porque la superintendencia, usted lo conoce, por una parte tiene la obligación de precautelar por los recursos de los ahorros del público, pero por otro lado tiene también la obligación de precautelar por los recursos de los contribuyentes a través de la observancia a la banca pública y también los recursos de los afiliados y de los pensionistas a través de la supervisión que hace a la seguridad social. Y dentro de la seguridad social están el IES, pero también están los fondos previsionales. Entonces, para que pueda ejercer con debida forma la supervisión, la superintendencia, necesita de ese régimen sancionatorio que además del COA dice que tiene que estar absolutamente explicitado dentro del marco legal. Entonces, por eso es necesario este refuerzo y además también nosotros... Usted le llama refuerzo indispensable. Indispensable. Por supuesto que es indispensable. ¿Tiene que defender el jefe de Estado este refuerzo? Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué le recomienda al señor presidente? Bueno, desde su punto de vista, digamos, legal, ¿no? Legal. Claro, sí. Por supuesto. Además, entendido como entiendo yo, el señor presidente de la República es muy preocupado de mejorar la estructura institucional del Estado, porque las cosas claras. Él ha estado realmente, digamos, ha estado reinstitucionalizando el país en estos años y por eso nosotros también hemos estado poniendo estas recomendaciones y estas sugerencias, tanto ahora en la comisión como lo hemos hecho, pero también hemos hecho llegar una comunicación al señor presidente de la República para que si hay la oportunidad, tanto desde el lado de la Asamblea, cuanto desde el lado, como decía el abogado Roldós, a lo mejor desde el lado del veto, ¿no es cierto?, poder incorporar todas estas series de recomendaciones que harían que esta propuesta de ley tenga un impacto mejor en términos de calidad, ¿no es cierto?, y mayor en términos de la profundidad que necesita la reforma del sector financiero. Eso me parece muy importante para la misma administración presidencial, que pase al recuerdo con prolijas combinaciones de certezas absolutamente comprobadas y también de que en los resultados ulteriores se vea la mano decente de un presidente que quiere hacer las cosas bien para el futuro. Por supuesto que sí. Y en eso... Entonces, ¿qué le recomienda a usted que observe el señor presidente con mayor, tal vez, aplomo, dedicación o profundidad? Porque le pueden estar engañando también. Bueno, lo más importante es en términos de fortalecer las superintendencias, es decir, los organismos de control, que... Pero la herramienta o la condición del sigilo también es muy importante, pues, claro, preservar. Claro, por eso mismo en las recomendaciones que hemos hecho nosotros, justamente hacemos recomendaciones alrededor de el manejo de la información, del sigilo y también del manejo de la información y del derecho que tienen los usuarios de servicios financieros respecto del manejo de su propia... ¿Quiénes se han aprovechado en el tiempo del sigilo? Bueno, ahorita nadie... En mala lid. Bueno, ahorita nadie, porque todavía el sigilo... No, digo para que sirva de lección a la actual administración. Es que podría. Que esté introduciendo estos recambios. Claro, podría. Si la información se vuelve de carácter público, podría ser vulnerable. Aprovechada. Así es, por delincuentes, ¿no? Por gente que se... ¿Hay delincuencia de altas finanzas? Bueno, eso
no... No podemos probarlo, No, no. pero ¿hay metodologías para hacerlo? Si es que las cosas no quedan explícitas, contundentes, prohibidas o prohibitivas. Bueno, siempre lo que es saludable es realmente La claridad. La claridad, sí, por una parte, pero por otra parte también el tener las herramientas para poder hacer una buena y adecuada supervisión. Y dentro de las herramientas también hay yo pensaría que es un error que se ha deslizado a la hora de hacer las propuestas de la reforma, en donde cuando usted dice elimínese tal artículo o elimínese tal artículo, resulta de que hay un artículo que está eliminando cuáles son los principios bajo los cuales se rige la supervisión bancaria. Y nosotros hemos pedido que se reintegre ese artículo en los principios, no en la forma reglamentaria de cómo tendría que hacerlo, sino más bien para que entonces la seguridad jurídica haga también que cuando la superintendencia haga la supervisión, las instituciones controladas sepan bajo qué principios la superintendencia hace su control. ¿Y usted cree que le están desarmando a la super? Lo que pasa es que si no se miran estas cosas, si no se incorporan estas cosas, en realidad quedaría un poco huérfano, un poco... Es como que usted diseña una mesa y no le pone una pata, y entonces, claro, tan valiente. Claro, para eso es justamente un marco legal, ¿no? Para que entonces delimite la cancha, indique cómo van a jugar, quiénes son los jugadores y cómo es el régimen también cuando usted no tiene una adecuada forma de jugar, pues. Entonces, para eso son los marcos legales y regulatorios. Y qué mejor oportunidad ahora que aprovechar que efectivamente hay un reconocimiento por parte de los distintos sectores de que se necesita una reforma que fortalezca, porque lo que estamos buscando es un fortalecimiento del régimen del sector financiero. El énfasis del señor presidente Moreno en este capítulo de rectificación o ratificación o creatividad, indispensable para que el control quede perfectamente consolidado. ¿Cuáles serían de parte de la superintendencia y de usted en lo personal? Bueno, lo primero es decir que uno espera que al modificar un marco legal, quede lo suficientemente fuerte, bueno, consistente, de forma que usted no tenga que a los 2 años, 3 años, 4 años volver a revisarlo, sino que dure por lo menos unos 10, 20 años, que es lo que uno espera de una ley. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos buscando es que efectivamente se dé cumplimiento al mandato constitucional, que ya dice que las superintendencias tienen autonomía administrativa, presupuestaria, financiera y organizacional. Lo otro es que se haga un énfasis y una fortaleza dentro de las propias funciones que tiene la Superintendencia de Bancos, que se permita mejorar el nivel de control de los grupos financieros, que quede claramente establecido, también que se fortalezca la calidad del patrimonio técnico, esto quiere decir que se mejoren las regulaciones yendo a camino a Basilea III, que es algo de lo que hemos conversado. Creo que es importante. ¿Y usted ya estaba preparada para caminar a la 3? Sí, lo hemos hablado ya con el sector también, porque eso significa mejorar también la transparencia, la gestión que hacen de los riesgos. Y las otras dos cosas que yo le mencionaba es el tema de inclusión financiera, porque el acceso que tiene la población ecuatoriana a productos y servicios financieros es muy limitado. Hay más de 5 millones de personas que no están accediendo ni a productos ni servicios financieros, que además no saben del uso. Que pasan desapercibidos incluso. Que no se han incluido. Para el común de los mortales. Claro, que no se han incluido. Que además... ¿Apartado educación o apartado aplicación? Eso es lo que le estaba yendo a decir. Que también se necesita tener una política pública transversal. Pero eso debería ser un ejercicio incluso de los propios bancos. No solo de los bancos. ¿O no son interesados?
Pero no es solamente los bancos. Cuando hablamos de educación financiera, sobre todo de educación financiera, es crear capacidades en las personas para que tomen decisiones adecuadas. Y esas capacidades no es solamente una responsabilidad de los bancos, es una responsabilidad de misma, las cámaras de la producción. es una responsabilidad misma del sistema, del diseño de la educación. Fíjese que en la Unión Europea, en la OCDE, etcétera, ya tienen alrededor de 30 años de haber incorporado conceptos dentro incluso de la escuela Pero deben primaria. haber comenzado con la academia. En la escuela primaria. Claro. Entonces, cuando ustedes desde chiquiticos, desde niños les enseñan, ¿no es cierto?, a ahorrar, les enseña el concepto del dinero, del valor, etcétera, etcétera. Entonces, en esa medida, los niños también se familiarizan con estos conceptos. Después usted refuerza, ya cuando son bachilleres, por ejemplo, usted refuerza en el bachillerato con finanzas personales. Es decir, les enseña, les hace ejercicios de cómo invertir en bolsa, de qué tipo de productos o servicios que tiene el sistema financiero son más adecuados a las necesidades de los chicos. Es decir, entonces, en esa medida usted le da estas competencias y estas capacidades a las personas para que puedan tomar decisiones informadas. Ese es otro elemento importante de la inclusión financiera. Y finalmente el elemento que la superintendencia además tiene un mandato importante, es para la protección de los usuarios de servicios financieros. Y ahí también nosotros hemos incorporado una serie de recomendaciones, incluso a nivel de lo que es el manejo de la central de riesgos, ¿no? Porque la central tiene datos crediticios y todo esto forma parte de la competencia que tiene la Superintendencia de Bancos, pero una competencia que si no tiene las capacidades para poder ejercerla, entonces se va a ver siempre disminuida en el ejercicio del control. Ese es realmente el meollo, la parte fundamental de las reformas que nosotros como Superintendencia de Bancos hemos propuesto. ¿Y el país para qué necesita actores financieros bien instruidos? Bueno, digamos... Porque somos los protagonistas. La canalización del ahorro hacia créditos en el sector productivo, créditos comerciales, créditos hipotecarios, créditos de consumo. Esto que se conoce como la intermediación financiera es importantísima para un país, porque de eso depende el desarrollo y el crecimiento de un país. Bien dicho. Excelente. Me agrada haber conversado con usted en esta mañana, superintendenta. A usted muy amable, señor Rosero. Siempre para servirle. Señoras y señores, hasta el día de mañana, compañeros.